espiritual, ¿no? Y hemos dicho que cada uno de nosotros como cristianos necesita experimentar de ese avivamiento o ese despertar espiritual. Pero por muy importante que es el tema, vamos a dar la oportunidad para que salgan nuestros niños. Mientras nosotros vamos buscando en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 8 al 11. Y en las hojas que tenemos del sermón, el título que le vamos a poner a el mensaje del día de hoy es Esmirna, la iglesia en medio del sufrimiento. Esmirna, la iglesia en medio del sufrimiento. De hecho, hablando de las hojitas del sermón, he visto varias hojitas que están muy bien llenadas, muy bonitas, coloreadas y todo. Pero hay una parte en particular que dice, me comprometo, o mi compromiso. Eso es importante que ustedes lo llenen, porque es la aplicación que ustedes van a llevar a cabo basado en la enseñanza que estamos llevando aquí, ¿verdad? Entonces, no dejen ese espacio en blanco, al contrario, hay que llenarlo, ¿verdad? Porque es de esa forma que nosotros experimentamos de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 11 dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. Acuérdense que decíamos que el ángel de la iglesia era el pastor de la iglesia, ¿no? Dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. La blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación 10 días. Qué forma, ¿verdad?, de decir lo que va a suceder. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Vamos a orar. Padre, gracias por este día, gracias por esta oportunidad que nos das de exponernos a tu palabra. Señor, en medio de lo que estamos viviendo, cada uno de nosotros necesita palabras de vida, palabras de aliento y palabras de dirección. Esta mañana reconocemos que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro guía y que nosotros necesitamos de ese maná espiritual que proviene de tu palabra, Señor. Permítenos escuchar con oídos atentos, pero también, Señor, permítenos que nuestra voluntad esté dispuesta para llevar a cabo lo que vamos a escuchar. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, les decía al inicio, ¿verdad?, que estamos en medio de una serie que se llama Avivamiento Espiritual, y un avivamiento espiritual es traer de nuevo a la vida. Como personas que estamos aquí en la tierra, comúnmente nos desanimamos, nos distraemos, nos confundimos, ponemos otras prioridades en el lugar de Dios. Eso es algo que el ser humano cae en el error, ¿verdad? Decimos que amamos a Dios, pero no todo el tiempo luce igual, ¿verdad?, en nuestra vida práctica. Y por eso es importante escuchar este tipo de mensajes que Dios envía a esas iglesias, que eran iglesias reales, eran iglesias físicas, pero que también son prototipo de las iglesias en nuestro tiempo. Aún muchas de las cosas que vamos a estar viendo van a aplicar para todos, ¿no? O sea, no únicamente podemos decir, bueno, nos identificamos con Éfeso. Nos vamos a identificar con Éfeso, nos vamos a identificar con Esmirna, nos vamos a identificar con Filadelfia, con cada una de las iglesias. Entonces, Esmirna era una ciudad que estaba al norte de Efesio. De hecho, era la ruta que comúnmente se tomaba para ir de un lugar a otro. Por eso es que se tiene la idea de que estas iglesias fueron entregadas así una por una, ¿verdad?, en el orden de la jornada. Era una ciudad próspera en lo político, y esta ciudad estaba del lado del gobierno de los romanos y se convirtió en una fiel aliada de ella. Habían construido un templo a la diosa de Roma, un templo al emperador de Tiberio, y vivir en este tiempo en el cual esta carta fue enviada y recibida, era un problema el vivir la vida cristiana, debido a que Domiciano, el emperador, llegó a requerir de forma obligatoria el que le adoraran a él. De hecho,
se requería de forma forzosa un sacrificio anual al emperador, ¿no? En Esmirna, a diferencia de la iglesia de Éfeso que estudiamos la semana pasada, no hubo disminución del primer amor. Los creyentes de esta iglesia permanecieron fieles a pesar de haber sido perseguidos, a pesar de haber enfrentado dificultades y pruebas. Y esto nos muestra que cuando estudiamos la carta a la iglesia de Esmirna, nos enseña a cada uno de nosotros cómo podemos responder adecuadamente cuando hay pruebas. Y es una oportunidad que nosotros tenemos en esta mañana para reflexionar cómo respondemos en medio de las pruebas. Cómo respondemos cuando estamos batallando económicamente, por ejemplo. Cómo respondemos ante las dificultades con relaciones con personas a nuestro alrededor, con nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo. ¿Cómo respondemos cuando alguien se enferma? ¿Cómo respondemos cuando alguien parte, cuando ya no está con nosotros? ¿Cómo respondemos cuando las cosas que Dios permite en nuestras vidas no es lo que nosotros hubiéramos elegido de forma voluntaria? El ejemplo de Esmirna nos muestra cómo nosotros podemos permanecer fieles a Dios. Y cada una de las cartas comienza con un título, Jesús refiriéndose a ellas. En este caso dice el primero y el postrero. Y es un título del Antiguo Testamento para Dios, y su aplicación afirma aquí que Jesús es Dios. Y hace una declaración muy interesante porque dice, el que estuvo muerto y vivió. ¿Cómo pudo morir el que siempre vive, el que trasciende el tiempo, el espacio y la historia? En 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, vamos a encontrar la respuesta a esto, porque es Jesús presentándose a esta iglesia. Entre paréntesis, en aquellos tiempos, cuando alguien enviaba una carta, no es como ahora que el que envía la carta pone su nombre al final. En aquel tiempo, el que enviaba la carta ponía su nombre al principio. Por eso es que Jesús se está presentando, está diciendo, yo soy el primero, yo soy el postrero, yo soy el que morí y que vivo. 1 de Pedro 3:18, ya lo tenemos en nuestras Biblias físicas, ¿sí? Dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Es decir, Cristo fue muerto en la carne, pero a través del Espíritu fue vivificado. Cristo les estaba recordando a estos receptores de la carta que Él trasciende los asuntos temporales y que mediante su unión a Él, ellos podían también tener esa misma esperanza. Y en el mismo inicio de esta carta está el Evangelio de una forma muy clara y de una forma muy explícita. Porque cuando hablamos de la muerte, solamente nos acordamos de la muerte cuando alguien fallece. Cuando perdemos a un ser querido o cuando estamos viendo que alguien posiblemente va a morir, y es entonces que hacemos memoria de la muerte. Pero Jesús les está recordando a estos receptores de la carta que Él ha trascendido la muerte, que a pesar de lo que Jesús enfrentó cuando vino, vivió una vida perfecta y murió en la cruz por nuestros pecados, Él resucitó. Él les está mostrando el camino que ellos también pudieran llegar a transitar. Él les está hablando desde el otro lado, por decirlo de una manera, y diciendo, así como yo morí y yo resucité, ustedes tienen esa esperanza. El Evangelio, iglesia, nos da esa hermosa esperanza de que a pesar de morir aquí en la tierra, un día nos reencontraremos con Jesús. Por eso es que al inicio tomamos la Santa Cena, recordando que tenemos la expectativa de un día estar con Él. De hecho, Hebreos capítulo 12, versículos 3 y 4. Hebreos capítulo 12, versículos 3 y 4, dice así. Consideren pues, bueno, les voy a dar un poquito más de tiempo para que lo encuentren. ¿Ya lo encontraron? Hebreos 12, versículos 3 y 4. Dice, consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen y no se desanime en su corazón.
el escritor de Hebreos está diciendo, reflexionen, recuerden, traigan a la memoria el ejemplo de Jesucristo. De hecho, toda esta carta que hemos estado estudiando, lo que estamos leyendo en la Biblia en un año, nos está mostrando cuán superior era Jesús al antiguo pacto, cuán superior era Jesús a Moisés. Entonces, aquí está diciendo, recuerden todo lo que Jesucristo sufrió. Él fue tratado como un criminal, como un pecador. Versículo 4 dice, porque todavía, dice, en su lucha contra el pecado, ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Entonces, ahí toma mucha importancia para nosotros en las palabras de Jesús, quien se introduce como el primero, el postrero, el que estaba muerto, pero que ahora vive, porque Él está diciendo, yo caminé ese camino, esa ruta del dolor, morí y resucité. A esta iglesia, Esmirna, que estaban enfrentando persecución, les va a decir dos cosas, dos puntos, les vamos a poner ahí en las hojas del sermón. Y lo primero es, Jesús conoce su tribulación. Apocalipsis 2:9 dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Esta palabra tribulación era vivir bajo presión en situaciones de estrechez o necesidad. Esta iglesia estaba experimentando la tribulación, estaba experimentando la opresión, estaban enfrentando las dificultades. De hecho, el nombre Esmirna proviene de mirra, una sustancia resinosa que se usaba como un perfume que se sacaba al machacar plantas y traía un olor agradable. De ahí que se entiende de que así como la mirra se sacaba como un aroma de un perfume agradable, tanto para la vida como cuando los cuerpos habían fallecido, de la misma forma esta iglesia llamada Esmirna, mientras eran machacados bajo la opresión, mientras estaban enfrentando dificultades, con su respuesta, con su fe, con su conducta, producían un olor agradable a Dios. Y es lo mismo que nosotros podemos hacer, iglesia, cuando estamos enfrentando dificultades. La manera en que nosotros respondemos a las dificultades puede producir un aroma agradable de alguna forma, considerando a Jesús, lo que Él hizo. Desafortunadamente, hay una idea muy equivocada de que cuando nosotros nos hacemos cristianos no vamos a sufrir, no vamos a batallar, no vamos a tener problemas. Vamos a tener los mismos problemas que una gente no creyente. La diferencia es que no es lo mismo enfrentar los problemas con Dios que sin Dios. No es lo mismo enfrentar una situación estando aquí en la tierra, teniendo la esperanza de un día resucitar y estar delante de Dios, que creer que esto es lo único que tenemos. Entonces, ellos estaban enfrentando dificultades, opresión. En primer lugar, porque Esmirna había sido fanática, devota a Roma. Había ídolos por todos lados. Había que llevar sacrificios a los ídolos y adorarles. Y entonces cuando estos cristianos volteaban de la idolatría a buscar a Dios, eran considerados como rebeldes. Eran considerados como personas no gratas, debido a que la ciudad entera estaba entregada a la idolatría. Número 2, rechazaban participar en religiones paganas, ¿no? Como les decía ahorita, había ídolos o dioses que ellos les llamaban como Zeus, Apolo, Afrodita, Esculapio, Cíbeles. De hecho, el emperador había requerido un sacrificio anual, como les decía al principio. Entonces, los cristianos no abrazaban nada de eso. No querían, obviamente, adorar ni al emperador ni a los ídolos, y eso producía un rechazo. En nuestros tiempos, nosotros como creyentes, cuando Jesús viene y nos cambia la manera de pensar, vamos a enfrentar de igual forma oposición, porque en la familia ya no vamos hacia donde mismo. Si ustedes vienen de familias
donde el sábado o el domingo es tomadera, es maldecir, es el que no tranza no avanza, es abusar. Si tú le dices a la gente, mira, yo estoy apoyando la iglesia, yo estoy diezmando, yo estoy ofrendando, te van a decir, te van a robar. Todo eso es un conflicto. Cuando le decimos a la gente a nuestro alrededor que estamos queriendo tener un matrimonio fiel, bueno, eso es oposición a lo que la sociedad tiene. Lo que la sociedad tiene es todo el tiempo, ¿verdad? La infidelidad, el divorcio, hijos fuera del matrimonio, y es así. Ahora, no quiero decir con esto que si es nuestro caso estamos mal, si eso fue antes de ser cristianos, ¿ok? El problema es de que a donde nosotros vamos hay pecado y vamos a sentir esa oposición, vamos a sentir esa presión. Si tú estás viviendo en esta tierra y tú no sientes eso, revisa si realmente estás viviendo como un cristiano. Porque mientras estemos aquí en la tierra nos debemos de sentir incómodos. Pero si tú no te sientes incómodo en tu lugar de trabajo, si tú hablas como tus compañeros de trabajo, si tú no vas en contra de la corriente, revisa tu fe. Porque no nos vamos a sentir bien aquí. De hecho, Pedro dijo, ustedes son como peregrinos. Un peregrino era un caminante que iba por tierras que no eran propias. Y entonces tú como peregrino no te sientes parte de. Es como cuando vamos a otro país, ¿verdad? No sé, yo creo que muchos de ustedes hablan inglés, ¿verdad? Pero cuando uno recién va a Estados Unidos y no sabes ni cómo pedir una hamburguesa y pasas todo ese bochorno. ¿Por qué? Porque no pertenecemos ahí. El problema es de que muchos cristianos, por llevar la fiesta en paz, por caerle bien al jefe, para no caerle mal a la familia, viven como si no fueran cristianos. Sus prioridades es como si no fueran cristianos. Las formas en que celebran bodas es como si no fueran cristianos. Sus valores en su diario vivir es como si no fueran cristianos. De hecho, estos cristianos de Esmirna eran acusados de rebeldía porque ellos, las demás personas, ¿verdad?, creían que ellos estaban dividiendo a las familias. ¿Por qué? Porque en el momento que alguien nacía de nuevo no podía vivir de la misma manera. No puedes hablar de la misma manera, no puedes pensar igual. Por eso es que yo con frecuencia les digo, revisen si han nacido de nuevo. Si tú no tienes amor por la gente que te rodea, si tú no tienes amor por la palabra, si Dios no es lo más importante para ti, revisa, porque lo más probable es que no has nacido de nuevo. Y también para la gente que nos ve a través de las redes, ¿verdad? Porque yo sé que hay mucha gente que cree que es cristiana porque ha asistido mucho tiempo a un lugar o porque fueron bautizados sin saber lo que estaban haciendo. Eso no, el bautizo no es, ¿verdad?, la conversión. Entonces, también estos creyentes en Esmirna afrontaban la blasfemia de los que decían ser judíos y no lo son. De hecho, Jesús confrontó esto. Juan 8:44, hablando a los líderes judíos. Juan 8:44, por favor. Dice, ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue asesino desde el principio. El término blasfemia era reservado por lo general para palabras hostiles contra Dios e indicaba maldad intensa y severidad usando la calumnia. Cuando nosotros miramos la iglesia del Nuevo Testamento y vamos viendo cómo Pablo, junto con el equipo que él va conformando, va levantando iglesias, vemos a los judíos atrás de ellos de alguna forma, corriéndolos de muchas ciudades, atacándolos. De igual forma, los judíos aquí en Esmirna estaban inconformes cuando era presentado el evangelio, porque ellos querían que todos pasaran por los rituales que ellos tenían que llevar a cabo.
como el guardar la luna, ciertas festividades. Pero ellos, al igual que con Pablo en la iglesia de Esmirna, estaban atacando el cristianismo que estaba surgiendo. De hecho, en Romanos 2:28 dice: no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión, la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Este grupo de judíos decían pertenecer a Dios. El hecho que diga que eran sinagoga de Satanás es porque se reunían para planear cómo podían detener el cristianismo. Eso sigue sucediendo el día de hoy. Hay gente dentro de las iglesias que no son cristianos y que se oponen a todo lo que proclama el evangelio. Entonces, Jesús le está diciendo a esta iglesia: hey, yo conozco tu tribulación. Y eso es importante para nosotros, porque algo que hace muy difícil cuando enfrentamos pruebas es sentir que estamos solos. O sea, no es la prueba en sí, sino sentir que estamos solos. No sé cuántos de ustedes les ha pasado, ¿verdad? Que viene una noticia, viene algo que no estábamos esperando y de repente te sientes solo o te sientes sola. No sientes el respaldo. Y tenemos la idea de que cuando enfrentamos pruebas es como que Dios se fue. Pero cuando estamos experimentando bendiciones, Dios sí está con nosotros. Y no es así, iglesia. Aquellos que han nacido de nuevo tienen la promesa de haber recibido el Espíritu Santo para siempre, están sellados. No es como que el Espíritu Santo se va a ir y va a venir. No funciona así. Nuestras emociones nos pueden decir, ¿verdad?, que Dios no está, pero eso no lo vuelve una realidad. De hecho, Jesús les dice, ¿verdad?, que ellos creen que son pobres y esta pobreza describe limosneros que no viven de su propio trabajo, sino de las limosnas de otros. A diferencia de la iglesia de la Odisea, porque la iglesia de la Odisea pensaban que eran ricos, pero eran realmente pobres, esta iglesia se estaba enfrentando a batallar económicamente. ¿Por qué? Porque al ser creyentes, muchos de ellos eran despojados de sus bienes terrenales, eran desprendidos de sus familias, perdían el derecho a su herencia. Esta iglesia, hablando físicamente, terrenalmente, tenía todos los motivos del mundo para desanimarse, pero no lo hizo. A diferencia de la iglesia de Éfeso, ellos no perdieron su primer amor. ¿Por qué? Porque la fe verdadera es la que perdura en medio de las pruebas. Cuando tú ves a una persona que persevera en medio de las pruebas, es porque ha nacido de nuevo. Cuando tú ves que una persona va y viene de su compromiso con Dios, va y viene de la iglesia, a veces está, a veces no está, es difícil determinar si realmente ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque una persona que no tiene la fe genuina no soporta el calor de la prueba. Y cuando viene el calor de la prueba, lo que hace es volver a lo que hacía antes. Cuando alguien está batallando económicamente hablando, ¿qué es lo que hace? ¿Voy a trabajar más? ¿Voy a sacrificar mi tiempo con Dios? ¿No voy a ir a la iglesia? Entonces, eso es lo contrario a lo que Dios nos ha marcado en su palabra. Entonces, en medio de todo esto, ellos eran ricos, dice Jesús. Tú crees que eres pobre, pero tú eres rico. ¿Por qué? Porque tienes la salvación, porque tienes la paz, porque tienes el compañerismo, porque tienes el Espíritu Santo, porque tienes la gracia sobre tu vida. Entonces, si el día de hoy algunos de nosotros estamos enfrentando pruebas, estamos enfrentando dificultades, Jesús nos está diciendo a través de esta carta: yo conozco tu tribulación. Tú crees que eres pobre porque a lo mejor económicamente no estás donde tú quisieras estar, pero tú tienes lo más importante. Tú tienes la salvación, tú tienes la vida eterna, tú tienes un Salvador que pasó lo mismo que tú estás enfrentando, a diferencia que nosotros no vamos a ir a una cruz. Bueno, esperemos, ¿verdad?
Entonces, eso es lo primero que vemos en este texto. Pero lo segundo, además de que Jesús conoce la tribulación, es que Jesús anima a la iglesia. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 dice: no temas lo que estás por sufrir. Y esto es muy importante porque muchas veces, otra vez, creemos que si estamos enfrentando pruebas es porque Dios no nos ama, porque Dios no nos ve, o porque nos falta fe. Dice: no temas los que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados, y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Es interesante que Jesús está animando a esta iglesia. Jesús no les está diciendo: ok, no van a pasar por la prueba porque son mis hijos, porque los amo. No, Él dice: hey, no temas enfrentar las dificultades, no temas enfrentar las pruebas, no temas que estás en medio de una ciudad donde está entregada la idolatría. De hecho, Juan 16:33, si lo podemos buscar en nuestras Biblias. Juan 16:33 dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido el mundo. Ahora, la pregunta para nosotros es: ¿tenemos paz en medio de lo que estamos enfrentando? O sea, en medio de las tribulaciones, de las pruebas, de las dificultades, ¿logramos tener paz o no? Si la respuesta es no, la siguiente pregunta sería: ¿cuánto tiempo pasamos estudiando este libro? Porque Jesús no dice, ¿verdad? Bueno, les regalé el Facebook para que tengan paz. Les entregué el YouTube para que se la pasen viendo videos. Les regalé plataformas digitales para que te pongas a ver maratones de series y entonces tengas paz. No dice: hey, les he dado mi palabra para que en ella tengan paz. Con frecuencia decimos no tener tiempo para Dios, pero eso no es así, iglesia. Eso no es cierto. Porque gracias a Él podemos respirar. Entonces, ¿cómo podemos decir que aquel que nos da la vida no merece de nuestro tiempo? O sea, ¿cómo es posible que tengamos tiempo para escuchar las palabras de gente humana igual que nosotros, que no lo saben todo, pero no tengamos tiempo para estudiar el libro del creador de todo? O sea, ¿cómo es que estamos buscando respuestas en los lugares equivocados cuando las respuestas están aquí? Los problemas que tenemos con relaciones interpersonales es porque no hacemos lo que dice aquí. Es por nuestro orgullo, es por nuestra ignorancia. Oseas 4:6 dice: mi pueblo está siendo destruido. ¿Por qué? Porque no me conoce. Porque actuamos de lunes a sábado como incrédulos y solamente el domingo actuamos como cristianos. Y no debería de ser así, porque aquí están las respuestas a todo. No hay manera en que tú puedas aplicar lo que dice aquí y que Dios no cumpla sus promesas. De hecho, Primera de Pedro capítulo 1 versículo 5 nos va a dar una amplitud del entendimiento de las pruebas, porque otra vez que podemos llegar a pensar, ¿verdad? Bueno, si estoy enfrentando pruebas es porque Dios no me ama, y una vez más lo que hacemos con eso es demostrar que no sabemos lo que la Biblia dice acerca de las pruebas. Primera de Pedro capítulo 1 versículos del 5 al 7 dice así: mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios, mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo.
en lo cual dice, ustedes se regocijan grandemente. ¿En qué? En lo que están esperando después de estar aquí en la tierra, en esa esperanza que tenemos después. Dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que sean afligidos en diversas pruebas. Fíjate lo que dice aquí, las pruebas, es un poco de tiempo, son necesarias y son diversas. Diversas, necesarias y por un periodo de tiempo, no son eternas. Para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Lo que está diciendo es, miren iglesia, las pruebas van a durar un cierto periodo de tiempo. Las pruebas son necesarias. Las pruebas vienen en distintas presentaciones. Las pruebas tienen como propósito que al nosotros enfrentarlas mostremos la gloria de Jesucristo. Pero cuando nosotros enfrentamos las pruebas y respondemos con falta de fe, con falta de compromiso, con falta de integridad, no estamos mostrando la gloria de Cristo. Y estamos desperdiciando una prueba. La iglesia de Esmirna estaba mostrando la gloria de Cristo porque se mantuvieron fieles en medio de las pruebas. La iglesia de Esmirna, a pesar de tener todas las razones del mundo para sentirse desanimados, derrotados, ellos no perdieron su primer amor. De hecho, esa ciudad continúa estando al día de hoy, a diferencia de Efesio, que desapareció. Entonces, las escrituras van a vincular con frecuencia la persecución con la fortaleza espiritual. Es decir, cuanto más es perseguida la iglesia, mayor grado de madurez espiritual encontramos. Cuando hay personas que no enfrentan pruebas a la manera de Dios, entonces van a ser personas que no necesariamente van a tener una madurez. No importa cuántos años tengas en una iglesia sentado o sentada. Porque hay gente que tiene muchos años yendo a una iglesia, pero espiritualmente no tienen esa madurez, ese respaldo, no tienen esa paz, no tienen ese testimonio, ¿verdad? Santiago capítulo 1, versículo 2, dice así. Santiago capítulo 1, versículo 2, si lo podemos buscar en nuestras Biblias. Dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce perseverancia. Si tú quieres saber cómo puedo ser perseverante, bueno, con pruebas. O sea, cuando alguien no es perseverante, es porque viene una prueba y escapa de ella. Hace las cosas a su forma. Se aleja de Dios, se aleja de su compromiso, deja de leer la Biblia, deja de orar, deja de venir. Y entonces no hay madurez. ¿Ok? No hay fortaleza, no hay perseverancia. Versículo 4 dice, y que la perseverancia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que les falte nada. Es decir, esa perseverancia que produce la prueba nos va a hacer perfectos y completos, nos va a hacer maduros espiritualmente. Yo tengo esta teoría. Una persona que asiste a una iglesia durante 3 años tiene la misma capacidad que los discípulos que estuvieron 3 años con Jesús. Es decir, lo que los discípulos hicieron durante 3 años ellos recibieron un entrenamiento personalizado. Entonces vamos a decir, pues sí, pero estuvieron con Jesús. Sí, ¿tú tienes el Espíritu Santo? ¿O lo tenemos? Pero bueno, estamos a veces tan distraídos, tan confundidos, a veces nos acomodamos tanto aquí que no nos damos cuenta de ello.
Y entonces otra vez vienen las pruebas y desperdiciamos oportunidades y no damos un buen testimonio a nuestra gente cercana. Fíjate cómo ahí mismo Pedro a estos creyentes que estaban enfrentando persecución, dice así en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 10. Después dice, de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá. Es decir, la consecuencia de las pruebas, de las dificultades, es que somos perfeccionados, es que somos afirmados, es que somos fortalecidos y es que somos establecidos. Pero otra vez, cuando un cristiano enfrenta prueba y luego otra prueba y se sigue temblando, o sea, y no logras ver una fortaleza, un ánimo, una perfección, una madurez, es porque está desperdiciando esas pruebas. Por eso te pregunto, ¿cómo enfrentas tus pruebas? O sea, ¿cuál es tu reacción el día de hoy, que estamos a qué? 7 de mayo, 2023. Acuérdate cuando recién conociste a Dios, ¿cómo enfrentaba las pruebas? ¿Ha habido un cambio? ¿Hay una madurez o sigues enfrentándolas con temor, con miedo, con angustia, a tu forma, a tu manera, a tu tiempo? Porque todo eso refleja la gloria de Dios. Esta iglesia habían perdido la comodidad, habían perdido su economía, habían perdido a su familia, habían perdido todo lo que ellos consideraban de valor. ¿Por qué? Porque descubrieron a Cristo. La manera en que nosotros vivimos el día de hoy, las prioridades que tenemos demuestran cuánto valor tiene Cristo para nosotros. Cuando durante la semana apartamos un tiempo para estar con Él, podemos mostrar cuánto amamos a Cristo. La prioridad que le damos en nuestro día demuestra cuánto valor tiene para nosotros Cristo. Hace rato cantábamos, ¿verdad? Que Cristo era lo más importante. Pero podemos cantarlo, pero no vivirlo. Podemos decir, ¿verdad?, que Él es lo más importante, pero no necesariamente sea una realidad. Las bendiciones cristianas más puras son las que se alcanzan en el horno de la adversidad. Voy a repetir, las bendiciones cristianas más puras son las que se alcanzan en el horno de la adversidad. Las pruebas y las persecuciones fortalecen y refinan la fe salvadora, pero descubren y destruyen la fe falsa. El calor de la prueba tiene la capacidad de refinarnos espiritualmente. Porque cuando atravesamos una dificultad, una prueba, podemos ver qué es lo que surge. Así como cuando el oro era purificado y que salían las impurezas, de la misma forma nosotros, en el calor de la prueba, empieza a surgir las dudas, las incertidumbres, las inseguridades. Pero también las pruebas tienen la capacidad de descubrir, es decir, exponen a aquellas personas que tienen una fe que no es genuina, que tienen una fe falsa. Porque cuando todo está bien, es fácil adorar a Dios. Cuando todo está bien, es fácil amar a las personas que nos rodean. Cuando todo está bien, es fácil ser generosos, ¿verdad? Traer nuestro diezmo, traer nuestras ofrendas, nos sobra, estamos bien. Pero cuando las cosas están mal, adorar a Dios, cantarle a Dios, no es tan fácil. Cuando las cosas no están bien, tratar bien a las personas que nos rodean, no es tan sencillo. Cuando las cosas no están bien económicamente, seguir creyendo en las promesas de Dios no es tan fácil.
Ser fieles en diezmos y ofrendas no es fácil. No es fácil. ¿Por qué? Porque queremos que nos sobre. Ya que nos sobre, ya que paguemos todo, entonces sí. No, voy a amar a mi esposo, a mi esposa, ya que él cambie o que ella cambie. Y es que no es así. Entonces, el calor de una prueba, mira, cuando, por ejemplo, un matrimonio tiene un conflicto, ¿qué está pasando? Está surgiendo, se está levantando algo. Orgullo, inseguridad, pecado, falta de fe. Es así. Ahora, el ser perseguidos o enfrentar dificultades es normal como cristianos. Por eso te decía al principio, si tú estás bien cómodo aquí en la tierra y te la pasas súper bien y no tienes problemas, y con tus amigos del trabajo que no son cristianos te la pasas bien y hablas como ellos, revisa tus convicciones. Porque cuando uno va a un lugar de trabajo y tú escuchas que maldicen, que escuchas la música, escuchas la forma que se tratan, bueno, debe de producir una incomodidad si tenemos el Espíritu Santo. De hecho, 2 de Timoteo, capítulo 3, Pablo escribiéndole a su discípulo amado, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Para los que todavía no traemos Biblia, recuerden, es importante traerla para que no estemos únicamente dependiendo de las diapositivas. Les invitamos, ¿verdad?, que puedan traer una. Dice, en verdad, dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. En verdad, dice. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tú, sin embargo, dice, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Un avivamiento espiritual, iglesia, siempre proviene de la palabra de Dios. Cuando nosotros nos exponemos a la palabra de Dios, debe de traer un despertar espiritual. Y aquí Pablo está diciendo, todos los que quieran vivir conforme y de acuerdo a esta palabra van a enfrentar persecución, van a enfrentar dificultad, porque la gente a nuestro alrededor no piensa igual que nosotros. Ahora, estos periodos que estamos enfrentando, como el día de hoy, ¿verdad?, donde hay tantas ideas que surgen, que van, que cambian, que quieren, cambiar los conceptos de familia, de matrimonio y demás, no es algo nuevo. La oposición a Dios está desde el jardín del Edén. Desde que la serpiente le dijo a Eva, ¿verdad?, mira, Dios te dijo esto, pero no es cierto. Es lo mismo que está surgiendo el día de hoy. Es la misma persecución. Mira, Dios les dijo que la familia era esto, pero no es cierto, es esto. Dios les dijo que el matrimonio era esto, pero no es así. Y vamos a enfrentar persecución. Eso no va a cambiar. De hecho, un claro ejemplo de alguien que enfrentó la persecución y que respondió de forma correcta es Job, ¿verdad?, que sabemos que lo perdió todo. Job 1:22 dice, en todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. En todo lo que Job enfrentó. Nuestra tendencia como seres humanos es decir, lo que me está pasando es culpa de Dios, porque mira, lo estoy buscando. He venido 2 domingos y todos los problemas de 20 años atrás no se me solucionan. ¿Qué pasa, Dios? Es que no funciona así, iglesia. Esto es un proceso y tenemos que recordar esto. Y por eso es importante llegar temprano y estar en el tiempo de la oración, porque nosotros venimos temprano y decimos, Señor, tenemos estas necesidades que nos superan, pero cuando no tenemos el entendimiento de quién es Dios,
lo que hacemos es que nosotros nos ponemos arriba y ponemos a Dios abajo. Y entonces es como Dios, ¿qué está pasando? Te estoy pidiendo por esto y por esto. No, es que no funciona así. No es así. Dios es Dios. Nosotros somos los que le necesitamos. Él está en su trono. Él gobierna sobre todo y sobre todos. Él es digno de nuestra adoración. Él no es nuestro mandadero ni nuestro mesero. No tengamos ese concepto equivocado, iglesia. Él en su misericordia nos permite respirar el día de hoy. En su misericordia nos permite estar aquí. Pero es su misericordia. Fíjate, otro ejemplo de las pruebas es lo que Pedro enfrentó en Lucas 22, 31. Dice así: Simón, Simón, Jesús hablando con el discípulo Pedro, mira que Satanás los ha pedido o reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Con estos textos, iglesia, lo que quiero resaltar es que el ser cristiano no es no pasar por pruebas. Es pasar por ellas con un propósito. El que nuestra fe sea refinada. El que la gente, al ver la forma en que nosotros respondemos a las pruebas, se den cuenta de cuán real es nuestro Dios. Pero necesitamos perseverancia. De hecho, cuando Jesús cuenta la historia, ¿verdad?, del sembrador en Lucas 8, en el versículo 15 dice: las semillas que cayeron en buena tierra representan personas sinceras. ¿Conoces gente sincera? Gente que lo que te dice delante de ti es lo que dice después de estar contigo. ¿Conoces gente así? No todos conocen gente así. ¿Seremos nosotros personas sinceras? ¿Que lo que decimos aquí es lo que vivimos afuera? Porque dice, personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella y con paciencia producen una enorme cosecha. Se aferran a ella con paciencia o perseverancia, producen una enorme cosecha. Es lo que Esmirna hizo. De hecho, la persecución de esta iglesia llegó al punto donde más adelante, después de esta carta, Policarpio, uno de los ancianos de esa iglesia, no sé si han visto algún documental de Policarpio, pero uno de los ancianos ahí, él fue puesto en la hoguera y fue quemado por ellos. Entonces, nos damos cuenta que el vivir para Dios no es una garantía de no enfrentar pruebas. Y esta mañana yo quiero recordarles esto. Dios conoce tus pruebas. Dios conoce tus tribulaciones. Y en medio de ellas, Dios nos anima. Dios nos anima a confiar, a perseverar. Porque Él dice aquí, ¿verdad? El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciera no sufrirá daño de la segunda muerte. La segunda muerte es cuando partimos de aquí y estamos o en la presencia de Dios o en la condenación. Aquellos que confían en Dios no vamos a experimentar la segunda muerte. Pasamos de estar aquí en la presencia del Señor. Entonces, iglesia, recuerden esto. Dios conoce tu tribulación. Dios conoce tus pruebas. Y Dios nos anima a seguir perseverando. Que tú estés enfrentando pruebas es parte del refinamiento. Pero no creas que Dios no está contigo. No creas que Dios no te está acompañando. No creas que las cosas se han salido de control y que el enemigo hace lo que quiere en tu vida. Cuando tú depositaste tu fe
en Cristo te convertiste en una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y el enemigo ya no puede venir a tocar a tu vida como lo hacía antes. Por eso es que Jesús dice en el capítulo 10 de Juan, ¿verdad? Las ovejas oyen mi voz, mis ovejas oyen mi voz y están conmigo y nadie las puede quitar de mi mano. Vamos a orar, por favor. Padre, te damos gracias en esta mañana. Señor, te damos gracias porque en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, podemos seguir confiando en ti. Esta mañana, Señor, algunos de nosotros estamos enfrentando situaciones que reconocemos que nos superan, pero queremos seguir el ejemplo de la iglesia de Esmirna. Queremos mantenernos fieles a ti, Señor. Queremos recordar que tú eres el primero, que tú eres el postrero, que tú eres el que murió en esa cruz, pero que vive y que sigues intercediendo por nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, porque tu Espíritu Santo nos da la convicción de que no estamos solos y nos ayuda a enfrentar las pruebas que estamos enfrentando. En el nombre de Jesús, amén. Iglesia, que tengan un excelente domingo. Los amo, pero Dios les ama más. Gracias.